Ahorita vamos a entrar, don Antonio. Sí, permítanme. Buenas, ya estamos ubicados en la que es la casa o el castillo embrujado. Vamos a entrar a los primeros valientes de esta noche, 1 de noviembre. Y esto va a estar un poquito más pesado porque vamos a entrar poquitos. Así que estaban invitados para que se agreguen al próximo recorrido. Y ahorita solo van a entrar 3. Don Antonio, fíjese que yo extravié los tickets. Así que por medio de las páginas que ellos llenan, vamos a tener el control ahora. Hoy. Vaya, vamos a empezar por este cuarto. Y la recomendación de las fotos que ya les había mencionado. Pasen. De hecho, este cuarto tiene este tipo de removición de ladrillos porque a veces es las leyendas que creen que hay tesoro o algo así, ¿no? Se pueden asomar a los cuartos ahí. Aquí nadie está disfrazado aquí adentro ni nada. No van a creer que tengo gente metida disfrazada. Ajá. Se pueden tomar selfies o fotos. Ahí hay un par de cruces. Si quieren se toman una selfie ahí, a la par de la cruz. ¿Seguimos? Sí. Bye. Pasamos por aquí. Este es el área donde más o menos ellos conviven regularmente y hay que respetar las pertenencias, ¿va? Sí. Vamos a pasar por aquí. Aquí hay unas gradas. Este es el patio. En esta área de aquí ellos hace pocón tenían un vivero. Y había así como una alquiler y toda la onda, pero decidieron mover el vivero y lo pasaron al segundo nivel. Así que ahí en el segundo nivel vamos a encontrar algunas plantitas y les pido de favor de que me las vayan a respetar. Sí. Ahí se pueden tomar todas las fotos que quieran. En esta área había más o menos como un techo, pero poco a poco se ha ido deshaciendo. Seguimos. Sí. Cuidado ahí con el desniveles. Ese ruidito que se oye ahí arriba es la cinta de precaución que he puesto para que no se vayan a alarmar. Vaya, como estábamos hablando allá afuera, ya escuchamos de que hubieron más o menos como 3 escuelas, la casa, la propia habitancia, digámoslo así, de los dueños. Y esta fue una de las últimas escuelas que estuvo funcionando acá, la Humberto Quinteros. Aquí pueden observar la fecha de 1980. Solo que ignoro cuántos periodos hizo aquí. Más o menos como 2-3 años. Porque no soportaron mucho el tipo de actividad que había aquí, ¿verdad? Sí. Este cuarto ayer estaba cerrado. Si quieren entremos aquí y salimos del otro lado. Aquí hicieron otro tipo de escarbaron ahí queriendo buscar algo. Si se fijan, bueno, la casa, según dicen, tiene más de 100 años y tiene casi 40 años de estar deshabitada. Bueno, de manera normal, va. Por lo menos sin los servicios básicos.
Saludos, Mónica Triguero. Fíjese que estamos ubicados en una casa que tiene fama de tener actividad paranormal desde ya varias décadas atrás. De hecho, dice la leyenda de que funcionaron varios negocios acá y que no tuvieron mayor prosperidad. Entre esos están 2 farmacias, 3 escuelas, 2 hoteles, una panadería. Pero ninguno de estos pudo dar mayor prosperidad. Por lo mismo, porque decían que asustaban y todo eso. La verdad es que incluso algunos indigentes que buscaban refugio, cuando recién se había pues abandonado la casa, empezaron a desmantelarla, quitaron puertas, ventanas, algunas estructuras metálicas. De hecho, el sistema eléctrico no está regularmente, ya fue removido por lo mismo, porque vendían el cobre y todo ese detalle, ¿verdad? Y algunos indigentes también, cuando quedó abandonada la casa, venían a refugiarse, pasar la tormenta, invierno, frío, y se quedaban en el primer nivel. Algunos buscaban quedarse en el segundo nivel, pero cuando de un solo se quedaban dormidos en el segundo nivel, amanecían como golpeados, con moretones, y de hecho les dolían. Esta mancha está bien curiosa, no la había visto, ayer no la vi. Y los indigentes probaron quedarse aquí en el primer nivel a pasar digamos las condiciones del tiempo, del clima en el primer nivel, pero cuando amanecía y todo, ya amanecían en el segundo o en el tercer nivel, y a veces hasta en la calle. Sí, así cuentan. Mira, ese cuarto también está bien negro, el plafón. Sería bueno que tomaran una foto de aquí para allá, enfocándola. Solo que le voy a quitar el flash para que a uno solo les quede la foto. Saludos a todos los conectados en el Facebook Live. Compartamos el video. Estamos a un día de celebrar el famoso Día de los Muertos. Ya muchos de ustedes son conocedores que en México pues hay bastante popularidad de dicha fecha. Acá en el país no está muy cimentada la cultura de celebrarle tanto a los muertos, pero tampoco lo que es Halloween. De hecho, nosotros no andamos haciendo esto bajo ningún motivo de celebrar Halloween, porque no estamos, pues, acabo de ver algo que acaba de pasar en la pantalla. ¿No vieron? ¿Qué? Será polvo, no creo. ¡Jue madre! Allá acabo de ver como a alguien colgado. Bien raro. Bueno, vamos a subir las gradas. De aquí vamos a pasar de último. Pero les voy a recomendar dejar de 2 o 3 escalones el espacio entre uno y el otro, para no sobrecargar el peso de a la grada. Y tengan cuidado con este desnivel. Vamos a venir para esta zona. Caminamos de un solo para acá mejor. En esta zona ayer, ya después de las 9 de la noche, en el último cuarto fue donde ellos experimentaron, las personas que pasaban a esta zona, experimentaron fallos en los móviles. Sí. Y solo a una persona le quedó funcionando y pasó algo raro ahí. Ojalá suban el video al post del evento.
para que todos lo podamos ver después. Yo quiero que vayan observando un detalle. Sí. Que a pesar de que toda la casa tiene la misma edad, no toda la casa sufre el mismo deterioro. No se destruye igual, pues. Yo ayer no vine hasta este lado. Hola Gloria Mojica, María Hernández, saludos a todos. Compartamos el video por favor. Lito Jordan, María Hernández, saludos. Vamos avanzando por la casa abandonada de Santa Ana, que tiene bastante fama de ser una casa embrujada. Ya vamos a pasar a este cuarto. Solo vamos a subir a la otra zona del segundo nivel. Cuidado aquí con las gradas. ¿Nos vamos de este lado o de este lado? Por ahí. Por aquí. Va. Aquí está el área donde está la terraza, que se mira desde afuera. Y también está el otro cuarto. En ese cuarto es donde antes había dibujada una estrella satánica. Nancy Amaya, Johnny Aparicio, José Álvarez, Benino Amaya, Vila Perdomo, Ronnie Mendoza, Mónica Triguero, Juan Cerón, Luis Merino Guzmán, Flora Aparicio, Gio PM, Octuber Gerald Ventura, Daniel Cruz, Loquillo Morazán, Marisela Flores, Alexito Perdomo, Ricardo González, Rosa Paniagua, saludos a todos. Cabal, acá es donde estaba más o menos el dibujo que les decía, que más o menos lo han querido borrar echando otra pintura encima. Y si se fijan, allá abajo había otra temperatura, y aquí, a pesar de que no hay ventanas, no hay puertas, el aire está continuamente circulando, pues el cuarto se mantiene con otra temperatura, ¿verdad? Y prácticamente todo este plafón es el mismo y lleva el mismo sol donde vamos a pasar, y van a notar la diferencia. Vamos. Cuando entraron no sintieron diferente. Sí. Va que se siente Está bien caliente. no, pero cuando entraron allá abajo no sintieron pesadito el ambiente. Sí, un poco. Cuidado ahí con la... Aquí en el otro cuarto que está después de este fue donde yo vi las lucecitas que les contaba. Ya andamos en el segundo nivel y esta es la vista que se obtiene de parte de la ciudad de Santa Ana. Casi estamos en el mero centro de Santa Ana.
¿Van a entrar aquí? ¿O nos vamos hasta allá y después entramos por aquí? Y unas chispas ahí. ¿Va que sí? Sí. Sí, entramos. Sí, entramos. Vaya, aquí cabal en este cuarto. Aquí cabal en este cuarto se vio el luzazo que te digo yo que vi. Aquí, en esto de aquí, yo estaba parado aquí. Y en esto de aquí pasó una lucita así. Y se desvaneció. También acá ayer, como a eso de las 10 de la noche, vi la esfera que salió de acá y lento así se fue aquí y aquí desapareció. Pero bueno, vamos por aquí. Vamos a entrar aquí y después vamos a salir por aquí. Esto antes tenía techo también. Era como el piso de los otros cuartos que hay ahí arriba. Seguimos. Por aquí en este pasillo es donde veníamos. Y aquí es donde entramos. ¿Ya vieron algo? Bien calladito se queda. Entramos aquí. Aquí hay una cruz, mira. Miró, güey. Ahí enfoca, ahí dicen que a veces sale un niño. Entra, sí. De hecho, ahí anda otra papalota. ¿Viste? ¿No viste? Ajá. Las esferitas. ¿Sí? Sí. ¿La viste? Sí. Aquí no aparece, pero. Mira, si yo me pongo allí y me tomo una foto. Sí. ¿Bien? Ah, no, esa es la papalota. Sí, ya vi. Pero metete aquí, ve. Ahí enfoca. ¿Qué es eso? ¿En serio se asustan ustedes? Ay, Dios.